designado por la ONU, Naciones Unidas, como el Año Internacional de las Lenguas Originarias, y todas las iniciativas que se puedan dar en vista de revalorar, poner en valor las lenguas que albergan nuestro país, son importantes darlas a conocer. Es justamente eso lo que queremos hacer en nuestro programa Agenda Cultural, y es que instituciones lanzan el concurso, un concurso importante en lenguas originarias, un concurso que además tiene larga data, ha estado durante los últimos 30 años en castellano. Muchos quizás conozcamos el concurso Cuento de las 1000 Palabras, pero esta es una edición inédita porque la idea es que participen alguna de las 48 lenguas originarias que tiene nuestro país. Para poder entender un poco esta convocatoria, nos encontramos con Magali Robalino Campos, quien es representante de la UNESCO en nuestro país y que básicamente articula este tipo de acciones desde el Ejecutivo, desde los ministerios, desde la sociedad civil también. Muchísimas gracias por acompañarnos, señora Magali, y explicarnos en principio por qué es importante este 2019 como Año Internacional de las Lenguas Originarias. ¿Qué representa? Muchas gracias, Jennifer. Exactamente lo que mencionaste hace un momento. Naciones Unidas declaró al 2019 el Año Internacional de las Lenguas Indígenas como una de las medidas globales de protección y promoción de las lenguas. Fíjate que a nivel global existen 7000 lenguas que hablan las poblaciones indígenas y la mitad están en peligro de extinción. Por lo tanto, hay una urgencia de que el mundo y los países puedan actuar sobre este riesgo. Y en el caso de Perú, que es uno de los países más diversos de América Latina en términos lingüísticos, también hay 48 lenguas indígenas y 21 están en riesgo de extinción si es que no se actúa. Y precisamente el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que está coordinado por la UNESCO, es una gran oportunidad. Y en el caso de Perú, yo debo destacar que ha habido un gran liderazgo por parte del Estado. De hecho, a finales de este mes, el 24-25 de septiembre, va a ocurrir en Cusco el encuentro regional por el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que es el más importante evento en América Latina, y esto tiene que ver con el liderazgo del Estado y con una gran participación de múltiples instituciones. El Ministerio de Cultura convocó a la conformación de un equipo promotor del Año Internacional de las Lenguas, y parte de ese equipo es el Instituto de Radio y Televisión, y en el marco de este trabajo múltiples iniciativas se han desarrollado y esta es una de las más importantes. Un poco para contextualizar a nuestro público por qué es importante revalorar a nuestras lenguas indígenas, es necesario que todos los peruanos sepamos que más de 4 millones de peruanos se comunican con alguna de estas lenguas originarias y que además 25% de los peruanos se identifica como indígena, ¿no? Como parte de alguna de nuestras comunidades indígenas, 55 pueblos indígenas. Es importante los instrumentos que está otorgando la UNESCO, por ejemplo, a lo que usted señala. El año pasado o hace unos meses se dio a conocer este mapa de lenguas que están en peligro de extinción. Así es. Y es un poco el trabajo que ustedes realizan. Así es. Y mencionar a propósito de lo que has señalado, que una lengua no solamente es un vehículo de comunicación. Una lengua representa una cultura, una forma de pensamiento, memoria, diversidad. Por lo tanto, cuando desaparece una lengua, una parte de la humanidad desaparece. Por eso es que en este contexto, una de las iniciativas que nos ha parecido realmente relevante, que ha nacido en este comité, que ha tenido también una gran disposición de caretas, y me adelanto a la noticia, es que se decidió convocar al concurso de cuento en lenguas originarias, que una es la edición inédita. Primera vez en el Perú, pero yo creo que además primera vez en el mundo. De hecho, te comentaba antes del programa que en nuestra sede, porque reitero que la UNESCO es la agencia coordinadora del Año Internacional de Lenguas, en nuestra sede están absolutamente entusiasmados y por supuesto aquí. Y ahí quisiera invitar a todos a difundir este concurso, pero además a mencionar que en la página web de Caretas, www.caretas.p, están las bases. Y lo interesante es que ahora cualquiera de las lenguas, cualquiera de los hablantes de las lenguas pueden participar en el concurso de cuentos en lenguas originarias en las mismas condiciones que se ha definido históricamente el cuento en español, en castellano. Y además quiero decir que tienen 3 meses para escribir, porque la convocatoria se cierra el 9 de diciembre. Por lo tanto, escribir un cuento, un relato, una tradición, una historia, es también difundir y poner a conocimiento del mundo
lo que es esta cultura que existe atrás de la lengua. Es importantísimo esto que usted señala, porque si bien es cierto, el Ministerio de Educación viene realizando un trabajo bastante importante en los alfabetos de las 48 lenguas que albergan nuestro territorio nacional, en su mayoría estas lenguas tienen una tradición muy oral. Entonces, dejar un registro palpable es que trasciende en el tiempo, si es que, esperemos que no pase, pero es la realidad de algunas lenguas como el taoshiro, por ejemplo, que es hablado por una sola persona, ¿no? Es un registro palpable y estas iniciativas van de la mano de preservar este acervo lingüístico. Exactamente. Algo muy interesante que también mencionaste es que todo este trabajo es el resultado de una alianza, de un esfuerzo intersectorial. Está el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Instituto de Radio y Televisión. Tenemos también, en este caso, a la Fundación del Banco Continental, está Caretas, por supuesto, pero en todo el proceso de celebración del Año Internacional de las Lenguas han estado un conjunto de instituciones, universidades, organizaciones sociales, ONGs y también organizaciones o instituciones del Estado a nivel nacional, regional, local. Esto da cuenta de que es importante la protección de las lenguas. Es importante que además se valoren las lenguas como parte de la diversidad, como parte de la cultura, y en gran medida la protección de las lenguas pasa por la valoración de los propios hablantes, que se hable la lengua, que se utilice la lengua, y en este sentido el trabajo que ha hecho el país es un trabajo bien interesante. Hablas del mapa, pero también de la ley de lenguas, de la educación de la política nacional, ¿no? De la política nacional, de la educación intercultural bilingüe, que también ha ido incorporando a poblaciones cada vez más amplias en el sentido de poblaciones indígenas. Hay desafíos fuertes, pero también hay una trayectoria que muestra los avances y también que muestra la propia valoración de la población. Acuérdate que en muchos casos las poblaciones indígenas han sentido que el uso de su lengua materna es una razón de discriminación. Dar la vuelta a este imaginario, poner en valor estas lenguas por sus hablantes y por la sociedad, sin duda es un gran avance. Y en ese contexto se inscribe este concurso de cuento en lenguas originarias que una vez más es inédito. Bueno, ahora hablamos un poco, partimos de esta iniciativa importante para hablar de fondo, ¿no? La responsabilidad que tienen los medios de comunicación también para dar a conocer este tipo de iniciativas. Siempre a veces no es tan bueno hablar de la casa y echarse flores, pero el trabajo que hace el Instituto Nacional de Radio y Televisión con los programas interculturales es un precedente importante que se empieza a replicar. Estamos hablando de un concurso que se gesta en una revista muy importante de larga data y tradición como es Caretas, y la idea es que más actores intervengan también. Exactamente. Y que además lo interesante de la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, y esperamos que después esto se puede ampliar, es que en sí mismo es una dinámica en la cual empiezan a participar múltiples organizaciones. No es un programa cerrado, no es un programa rígido, si bien ha dado acogida a un conjunto de instituciones, pero todas las iniciativas cuentan. Y ojalá que después, por ejemplo, se articule iniciativas que ya existen a nivel de escuelas, a nivel de colegios, de comunidades, porque esto puede dar lugar a un gran movimiento por las lenguas originarias y sobre todo por lo que significan las lenguas: cultura, memoria, diversidad, pensamiento. No es solamente una forma de comunicación que se tiene, exactamente, ¿no? Y creo que esta es una de las expresiones de mayor riqueza cultural que tiene Perú, y por eso la UNESCO está absolutamente entusiasmada con este concurso, pero sobre todo con el hecho de que sea una oportunidad para revalorar las lenguas. Un concurso que además es a nivel nacional, ¿no? Sí. Se van a recibir propuestas de todo el país a través de las direcciones desconcentradas de cultura. Exactamente, hay múltiples mecanismos, las bases están disponibles, y lo interesante es que en términos de premiación económica es el mismo tipo de premiación que para el concurso de cuento en castellano. Sí, así es que es una muy buena motivación, pero además creo que la gran motivación es poner en valor las lenguas. Y esto que dijiste, que cuando algo queda registrado, eso trasciende, eso queda en la memoria del mundo también. Y que es parte de la UNESCO, ¿no? Las lenguas, el trabajo que hace la UNESCO es por preservar el acervo que tiene cada país, el acervo cultural, el acervo lingüístico, y lo que se busca es sentirnos orgullosos de lo que somos, sobre todo camino al Bicentenario. Así es, y por eso nosotros quisiéramos invitar, convocar a todos los actores a difundir este concurso, pero después convocar a los hablantes a que participen, a que envíen sus trabajos, a que puedan mostrar
que atrás de una lengua existe también una cultura, una memoria, leyendas, tradiciones, y creo que va a ser no solo la oportunidad de participar en un concurso, sino la oportunidad de mostrar la cultura para Perú y para el mundo. Ahí tenemos entonces todos los detalles de lo que es este concurso de las 1000 palabras. Por primera vez una edición inédita en lenguas originarias. Damos un poco al público las fechas. La convocatoria está abierta hasta el 9 de diciembre. El anuncio de los finalistas va a ser en abril del 2020. Y todas las propuestas que se puedan tener en alguna de las 48 lenguas originarias se van a recibir en las direcciones, en las oficinas desconcentradas del Ministerio de Cultura, en las regiones del país, en las unidades de gestión educativa local y educada, y también en la misma sede de la revista Caretas. Muchísimas gracias por acompañarnos, darnos todos estos detalles y también las acciones que se vienen haciendo para celebrar nuestra diversidad en este Año Internacional de las Lenguas Originarias. Nos acompañaba Magali Robalino Campos, representante de la UNESCO en nuestro país. Con eso nos vamos. Gracias por acompañarnos. Gracias.